Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctora, ¿se la escucha? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Bien, la anterior clase habíamos empezado el tema relacionado con los instrumentos para espectroscopía óptica. Habíamos visto algunos aspectos importantes que estos equipos tenían que estar construidos para responder a regiones como ser la región del ultravioleta, la región del visible, la región del cercano infrarrojo. Es decir, estábamos hablando de aquellos equipos que, de acuerdo a la región, iban a presentar componentes que sí podían ser parecidos, pero que no llegaban a ser los mismos por una serie de características que vamos a ir viendo al desarrollar el tema. Dentro, por eso decíamos que eran componentes parecidos, pero no iguales. Podíamos considerar al espectrofotómetro, al fotómetro y otro tipo de equipos que en la parte final ya nos vamos a ubicar por la presencia de un u otro componente que va a ir a sustituir o que va a cumplir un determinado papel en cada uno de estos. Es muy importante recordar que los equipos con los que, o los instrumentos con los que vamos a ir, en los que vamos a estudiar sus componentes, se van a fundar en la absorción, en la emisión y en la fluorescencia. Entonces, a partir de esto, nosotros teníamos un esquema, tres esquemas en realidad, donde en primer lugar considerábamos a los equipos a los componentes de un equipo para el fenómeno de la absorción. También teníamos que considerar a un fenómeno como era la emisión, y en este último caso teníamos el diagrama de un equipo o los componentes de un equipo ubicados correctamente cuando nos referíamos al fenómeno de la fluorescencia. Dentro de los componentes básicos de los instrumentos habíamos considerado 5. En primer lugar, las fuentes de radiación, luego los selectores de longitud de onda, los recipientes para la muestra, los detectores y finalmente los medidores. Habíamos visto también el primer componente relacionado a las fuentes de radiación, y cuando hablábamos de las fuentes de radiación tomábamos en cuenta que las fuentes de radiación debían tener algunas condiciones, como ser producir la suficiente potencia. Esa potencia debería ser estable y también debería ser constante con el tiempo. Adicionalmente, los últimos equipos contaban con instrumentos de doble haz. Estos sistemas permitían corregir todo tipo de fluctuación que se podría formar a lo largo del uso del equipo relacionando con la fuente de radiación. Y dentro de las fuentes de radiación nosotros considerábamos tres tipos de fuentes de radiación. Las clasificábamos en fuentes continuas, fuentes de líneas y finalmente los rayos láser como una última alternativa. Si hablábamos de las fuentes continuas, nosotros teníamos que caracterizar a este primer grupo como aquellas fuentes que emiten una o varias longitudes de onda dentro un amplio rango de longitudes de onda características. Y acá igualmente teníamos que nombrar aquellas lámparas para el ultravioleta, aquellas lámparas para el visible y para el cercano infrarrojo. Cada una tenía que considerarse, por ejemplo, para el ultravioleta, las lámparas de deuterio. Si se quería mayor energía, se podía tomar en cuenta al argón, al xenón y al mercurio. Tomábamos el filamento de tungsteno si nos estábamos refiriendo a la zona del visible, y considerábamos para el infrarrojo a los sólidos inertes calentados entre 1500 y 2000 grados Kelvin. Si nos referíamos a las fuentes de líneas, la característica fundamental en este grupo era que emiten solo algunas longitudes de onda.
es decir, un número limitado de líneas espectrales. Entre estas teníamos las lámparas de vapor de mercurio y de sodio, y las más conocidas y frecuentes considerábamos a las lámparas de cátodo hueco y de descarga sin electrones. Si hablábamos de los rayos láser como fuentes de radiación, diríamos, se recurría a este tipo de fuentes el momento en que se tenía un requerimiento de una radiación bastante intensa y además coherente, basada en la emisión estimulada de radiación. La característica fundamental de los rayos láser viene a constituir la monocromaticidad, la coherencia y la emisión en dirección definida. Esto en cuanto a las fuentes de radiación. Si nosotros un poquito nos vamos al esquema inicial y tomamos en cuenta acá a la fuente de radiación, hasta ahora solo hemos visto lo relacionado con la fuente de radiación. Nos va a tocar ir revisando cada uno de los componentes y las opciones que nos podrían presentar. Acá tenemos el selector de longitud de onda. Este selector de longitud de onda, ¿qué papel desempeña o qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Es un selector de longitud de onda, va a ser un componente, en este caso, como estamos refiriéndonos a los equipos, es un componente que nos va a permitir elegir una longitud de onda específica, o nos va a permitir elegir una longitud específica de luz, o también podemos referirnos a un rango estrecho de longitudes de onda, donde contemos con un espectro mucho más amplio que podría ser utilizado en el caso nuestro, de nuestro tema, como es la espectrofotometría. También podemos mencionar que estos selectores de longitud de onda nos van a permitir que la luz con una determinada longitud de onda o un pequeño rango de luz sea capaz de pasar o de llegar hasta un detector o hasta la muestra, si no es posible, bloqueando o desviando o alejando al resto de las longitudes de onda. Entonces, sabiendo esas características y el papel que tiene de seleccionar, de elegir la longitud de onda adecuada, que va a ser la que va finalmente, sea cualquiera el mecanismo, o utilizando una serie de elementos, como resultado que vamos a tener que salga una señal, se escoja, se elija, se seleccione una longitud de onda que va a ir a interactuar con el analito que está presente en este recipiente. Porque esta fuente de radiación hemos dicho que es capaz de emitir varias longitudes de onda que pueden estar comprendidas, si estoy hablando de las fuentes de radiación continua, por ejemplo, que pueden estar comprendidas en la región del visible, y vamos a ver que podríamos tener longitudes de onda que van a ir desde 400 hasta 550, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer el selector de longitud de onda? Va a restringir, va a elegir, va a seleccionar, va a escoger aquella longitud de onda, entre paréntesis, única, o un haz monocromático, como dice la teoría, y que en la realidad lo que se hace es contar con un haz totalmente estrecho, totalmente restringido, tendiente a la monocromaticidad, diremos así. Entonces, que en este caso surge o aparece un nuevo término, que va a ser el término de banda. Una banda estrecha, ¿a qué se refiere? Una banda es un intervalo, es un rango dentro de lo que es el espectro electromagnético
magnético. Y si yo me refiero a que es una banda estrecha, estoy refiriéndome a una banda estrecha de radiación que se refiere a un rango, que se refiere a un intervalo que va a ser muy limitado, que va a ser muy específico, ya sea de longitudes de onda, ya sea de frecuencias, y que estén dentro del espectro electromagnético. Entonces, con esas aclaraciones, nosotros vamos a pasar a hablar del elemento que en esta oportunidad nos interesa, que van a ser los selectores de longitud de onda. Los análisis espectroscópicos requieren contar, dice, con un grupo limitado, estrecho, restringido y continuo de longitud de onda. Lo que les decía, si ustedes revisan los textos, muchas veces el autor del libro les va a decir, es necesario contar con un haz monocromático, un haz que tenga una sola longitud de onda, que tenga una sola frecuencia, pero sabemos que en la práctica, por eso les decía, entre paréntesis, sabemos que en la práctica podemos garantizar un haz restringido, un ancho de banda estrecho, un rango que diríamos restrinja al máximo las distintas longitudes de onda, que en otras palabras más simples tome en cuenta el menor número de longitudes de onda o tal vez de frecuencias. Para eso se utilizan dos tipos de equipos que van a ser los filtros y los monocromadores. Dentro de los filtros, que son los, diríamos, más sencillos comparando con los monocromadores, más sencillos en el principio y también más sencillos en sus componentes, vamos a tener dos tipos dentro de los filtros. Los filtros de absorción, que también reciben el nombre de filtros de vidrio, que son utilizados para la región del visible únicamente, y los filtros de interferencia, que estos sí son empleados para la región del ultravioleta, la región del visible y la región del cercano infrarrojo. Hablemos ahora entonces de lo que son los filtros de absorción. Estos vamos a ver que absorben ciertas zonas del espectro. Pueden ser o son llamados, como les había dicho, de vidrio. Van a tener ventajas como ser más económicos, van a ser empleados exclusivamente para la región del visible, por eso se los llama también como selectores discontinuos. Están formados por vidrios coloreados, tienen un mecanismo como, por decirles, el caso de las gafas que ustedes pueden utilizar, las gafas para el sol, ¿no es cierto? Utilizan los lentes Ray-Ban, por decirles un ejemplo de los filtros de absorción. Estos, ¿qué hace un filtro? Como hemos dicho, va a absorber ciertas zonas del espectro. Es decir, este filtro nos va a permitir el paso únicamente de algunas longitudes de onda. Los filtros de absorción absorben una amplia zona de frecuencias y van a ser capaces de transmitir solo longitudes de onda de una estrecha banda. Quiero que quede bien claro eso. Ahora, hemos dicho que pueden ser vidrios coloreados. Pueden tratarse también de un colorante que pueda estar suspendido en gelatina y que se encuentre entre dos placas de vidrio. La anchura de banda efectiva de un filtro de absorción va a estar entre 30 y 250 nanómetros. Son de muy fácil manejo por la simplicidad inclusive en su estructura. La desventaja que presentan estos filtros de vidrio es que van a perder el color, pueden perder la intensidad con el tiempo y también el ancho de banda puede sufrir o va a ir cambiando, va a ir modificándose, de tal manera que con el tiempo nuestros, nuestros márgenes de longitudes de onda también van a poder ser influidos. El otro filtro que nosotros
podemos mencionar, después de haber hablado de las ventajas, de las desventajas, va a ser pues que se refiere al filtro de interferencia. Este ya no es como el anterior, que va a transmitir algunas longitudes de onda, que va a absorber otras, que el mecanismo es así de simple y que las mismas estructuras que constituyen al filtro son también bastante sencillas. Aquí el filtro de interferencia se funda en las interferencias ópticas, donde ya hemos visto anteriormente, donde tomamos en cuenta la interferencia constructiva, hemos tomado en cuenta la interferencia destructiva, si ustedes recuerdan. Entonces, ese es el principio en este tipo de filtros. Entonces, además, tiene este filtro una serie de elementos o de componentes, dentro de los cuales tenemos un dieléctrico, el elemento más importante, que va a estar formado por el fluoruro de calcio o el fluoruro de magnesio. Tenemos luego dos películas metálicas de plata y dos placas de vidrio transparente. Aquí tenemos un esquema de lo que va a ser el filtro de interferencia, donde vamos a tener en primer lugar, la capa del dieléctrico en la parte central y que limitada a ambos lados por una placa metálica que hemos dicho en muchos casos, esta placa, placa metálica va a servir de límite con el dieléctrico y posteriormente tenemos las placas de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El mecanismo por el que va a actuar este filtro de interferencia, conocido también con el nombre de interferómetro, por si acaso, ya hemos dicho, se basa en las interferencias constructivas y sustractivas. Nos va a proporcionar bandas de radiación bastante estrechas que se van a encontrar entre el ultravioleta y la región del visible. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un haz de luz blanca, como pueden ver, que se encuentra perpendicular al filtro, a sus componentes, diríamos. Entonces, incide un haz de luz que va a estar perpendicular, va a atravesar una fracción hasta la primera capa metálica que ustedes pueden ver, atraviesa el vidrio, llega a la placa metálica. El resto va a ser reflejado porque simplemente es una fracción la que va a poder llegar hasta acá. El resto va a ser reflejado, como pueden ver en el cuadro de la mano derecha. Luego, la parte que ha logrado atravesar va a sufrir una partición muy similar cuando llegue a la segunda placa metálica que encontramos acá. Ahora, en este caso, si la parte reflejada de la segunda interacción que ha sufrido es o tiene la longitud de onda adecuada, se refleja en una parte desde la cara interior de la primera capa en fase con la luz incidente de la segunda, de la misma, de tal manera que, o sea, de las que tengan la misma longitud de onda, por eso decimos de la misma, deben tener la misma longitud de onda. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Acá se van a reforzar, se va a producir un efecto sumatorio donde esta longitud de onda ha sido reforzada, ha aumentado su intensidad, y mientras que el resto, es decir, la mayoría de las otras que se encuentran fuera de fase, porque para que puedan reforzarse, para que puedan, diríamos, originar cuando nosotros si podemos generar un haz de luz que sea de mayor intensidad, sea más fuerte, etcétera, etcétera, tengo que pensar y estar seguro de que tiene que encontrarse en la misma fase. Estoy hablando de unos 360 grados, o estoy refiriéndome a 0 grados. Y en ese caso, entonces,
tengo un efecto constructivo, tengo una interferencia sumativa. Se ha incrementado la intensidad. Es mucho más, diríamos, reforzado el haz de luz. Y los otros que no estaban en fase necesariamente van a sufrir una interferencia sustractiva porque estaban fuera de fase. Ese es el mecanismo por el cual ¿cómo se dice? Va a ser el principio de estos filtros de interferencia, donde conseguimos o van a pasar aquel haz de luz que se encuentre en fase, aquel que haya logrado atravesar y que como consecuencia de la sumatoria de los haces de luz que hayan atravesado indistintamente por las dos películas metálicas hayan llegado a unirse siempre y cuando estén en la misma fase. Y el resto que se encuentren, que no estén en fase o que tengan una fase de 180 grados y se oponga, o sea, se llegan a anular. Ese es el mecanismo por el que hablamos cuando nos referimos a al filtro de interferencia. Como vemos, el mecanismo ya en este caso va a ser mucho más complejo que en el caso de los filtros de vidrios, donde simplemente se absorben y van a ser transmitidos los que se requieren y el resto van a ser absorbidos. Con los filtros de interferencia vamos a contar con una buena calidad de separación. Vamos a hablar de un ancho de banda que va a ser mucho más estrecho. Podemos aplicarlo a la región del ultravioleta, del visible, del cercano infrarrojo. El principio, en este caso, en este tipo de filtro, es la interferencia. Va a originar radiaciones restringidas, desde luego, y la desventaja que presenta al ser un mecanismo mucho más complejo donde el filtro está formado por varios elementos como el dieléctrico, las placas metálicas, las de vidrio, también resulta tener un mayor precio. Luego, otro componente, si volvemos un momento a los selectores de longitud de onda, nos habíamos referido a los filtros. Acabamos de describir los filtros de absorción y los filtros de interferencia. ¿Qué hacen los selectores de longitud de onda? ¿Cuál es su papel? Que hemos dicho, un selector de longitud de onda va a ser aquel componente que nos permite elegir algunas longitudes de onda específicas para trabajar. Es decir, que entre estos tenemos a los filtros, que ya sea por absorción o ya sea por interferencia, solo van a dejar pasar algunas longitudes de onda y como hemos visto, distinto va a ser el mecanismo. Pasamos a otros selectores de longitud de onda, como ser los monocromadores. ¿Qué hacen estos monocromadores? Estos monocromadores son dispositivos que van a combinar un agente dispersor que puede ser una red, que puede ser un prisma, con una serie de rendijas, las cuales, un ratito, van a permitirnos combinar entonces los agentes, nos van a permitir combinar los agentes dispersores con las rendijas, con el objetivo de seleccionar una longitud de onda específica. Entonces, vayámonos a estudiar dos tipos de monocromadores. El primero, que se refiere al monocromador de prisma o monocromador de Bunsen. Estos tienen, cuando hablamos es importante que nos vayamos a referir a esto, es estos monocromadores en determinadas circunstancias, cuando hablamos de seleccionar, de escoger, de delimitar, de restringir algunas longitudes de onda, hay situaciones en las que se requiere ir variando de una forma continua, de una forma, diríamos,
o sea, el requerimiento es variar las longitudes de onda de una manera continua en un amplio rango de longitudes de onda de la radiación. Un ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, y decíamos que las fuentes de radiación continua, por ejemplo, que nos permite trabajar entre rangos o entre límites más o menos no muy lejanos, pero que permitan utilizarnos distintas longitudes de onda. Y un ejemplo dábamos a la región del visible, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué hacían las de líneas? Nos permitía trabajar sobre determinadas longitudes de onda. Y en este caso, cuando hablamos de los monocromadores, cuando hay la necesidad de poder variar de una manera continua, por ejemplo, los intervalos de longitudes de onda o de frecuencia, se hace necesario trabajar con estos equipos, puesto que nos permite el uso de un monocromador realizar una especie de barrido del espectro. Entonces, para eso sirven los monocromadores, entre otras aplicaciones, no otras aplicaciones, entre las particularidades que nos van a brindar estos. Entonces, estos monocromadores nos van a permitir ir modificando, nos van a permitir ir variando de una manera continua distintos intervalos de longitudes de onda, a lo que se conoce como el barrido de un espectro, y vamos a ver posteriormente en la práctica a qué se refiere. Bien, como decíamos en un principio, que combinábamos un agente dispersor con que teníamos que tomar en cuenta con una serie de rejillas. ¿Para qué? Para seleccionar una determinada longitud de onda. Aquí tenemos este primer monocromador que va a tomar en cuenta 5 componentes. En primer lugar, vamos a tener una rendija de entrada y también vamos a tener una rendija de salida. Por la rendija de entrada va a entrar un haz. Hablaremos un haz de luz blanca que tiene bastantes longitudes de onda, y por la rendija de salida va a salir teóricamente se va a seleccionar una longitud de onda, pero lo que hemos dicho que hablamos de anchos de banda totalmente estrechos, totalmente restringidos. Hemos dicho que hablamos de longitudes de onda totalmente específicas, quedaremos así mejor. Bien, entonces tenemos una rendija de entrada. A continuación, vamos a contar con un lente de colimación que nos va a permitir realizar el lente de colimación. En este caso, este lente colimador que se llame va a dar lugar a un haz paralelo de radiación. ¿Dónde va a ir? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Va a ir hacia un elemento fundamental en el monocromador, que va a ser el prisma en este caso. ¿Qué va a hacer este prisma? Va a tener la capacidad de desviar las distintas longitudes de onda tomando en cuenta sus diferentes ángulos. Es decir, entonces va a dispersar la radiación en distintas longitudes de onda, tomando en cuenta la diferencia de sus ángulos, como podemos ver en este caso, en este prisma. Ahora, necesariamente requerimos contar con una lente focalizadora. ¿Qué va a hacer la lente focalizadora? Va a formar nuevamente la imagen. Al formar esta imagen, y la va a llevar hacia esa imagen, que proveniente de dónde, de la rendija de entrada. Eso no se olviden, donde hemos iniciado, a partir de la rendija de entrada, y la va, diríamos, enfocar hacia el plano focal para encontrar o obtener un ancho de banda que sea el deseado, con el que deseamos trabajar. Entonces, es importante que tengamos bien clara que por la rendija de entrada tenemos el ingreso de un haz de luz, diríamos de luz blanca, un haz de luz policromática,
Y aquí ya estamos hablando de unas longitudes de onda específicas con las que vayamos a trabajar. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando hablamos de un monocromador, podemos asociarlo a la calidad del equipo. Un equipo tendrá, diríamos, mayor calidad si a nivel de de su monocromador se obtiene una información donde haya una buena capacidad de separar las distintas longitudes de onda. En otras palabras, un monocromador constituye el corazón de un espectrofotómetro, de un instrumento, porque depende la calidad del equipo de la calidad de su monocromador, de la pureza, si vale el término, con la pureza que tenga o la pureza que alcance esa radiación de salida. Por ende, la capacidad de separar las distintas longitudes de onda. Este monocromador que utiliza como un agente, diríamos, dispersor a un prisma, recibe el nombre de monocromador de prisma de Bunsen. No se olvide. Y si hablamos, aquí tenemos los componentes del monocromador, que van a ser una rendija de entrada, una lente de colimación, tenemos el prisma, que va a ser nuestro agente dispersante, tenemos la lente focalizadora y tenemos la rendija de salida. Es muy importante tomar en cuenta aquí el prisma, porque a partir de acá nosotros ya hemos dicho que va a ser un elemento muy importante porque va a desviar las distintas longitudes de onda, tomando en cuenta sus diferentes ángulos. Y a partir de eso nosotros tenemos dos tipos de prismas que podemos encontrar en los monocromadores de prisma. Uno que va a ser el de Cornu, que es de 60 grados, que resulta de la unión de dos de 30 grados, y uno de 30 grados que va a ser el de Littrow. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, vamos a ver que en los prismas las longitudes de onda más cortas van a dispersarse en mayor grado que aquellas longitudes de onda más largas. Estos prismas se los puede utilizar para la región del ultravioleta, la región del visible, la región del infrarrojo cercano. Ahora, están construidas en cuarzo cristalino. Se forman este prisma de 60 grados cementando dos prismas de 30 grados, como pueden ver en la figura. Y se aprovecha en este caso del prisma de Cornu, que uno va a ser de cuarzo de estrógiro y el otro de 30 va a ser de cuarzo levógiro. Entonces, de esta manera se va a evitar también algún problema en cuanto a la polarización. Y el otro vamos a tener que se refiere al prisma de Littrow, que va a ser simplemente de 30 grados. Ahora, fuera del monocromador que hemos visto de prisma, también aparece otro monocromador que se conoce como el monocromador de red, como también recibe el nombre de monocromador de Cerner-Turner. Este monocromador de Cerner-Turner tiene componentes como van a ser las rendijas de entradas, la presencia de espejos cóncavos y en lugar de los prismas, en este caso, es decir, el agente dispersante va a ser pues una red de reflexión, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un esquema entonces de lo que va a ser un monocromador de red. Como decíamos, de igual manera que en el anterior caso tenemos una rendija de entrada y una rendija de salida. Tenemos dos espejos cóncavos en ambos casos, las mismas características, y tenemos una red de
reflexión, donde tenemos el paso del haz de luz policromático, llega a los espejos y que estos necesariamente van a ser espejos cóncavos y que van a permitir que el haz dispersado llegue a la red de reflexión para, en última instancia, pasar por el otro espejo y atravesar la rendija de salida después de haber llegado al plano focal. En este caso, en este tipo, diríamos, de monocromadores, nosotros vemos de igual manera la presencia de de unos elementos bien importantes que van a ser las rendijas. Y cuando nosotros hablábamos de los monocromadores, decíamos, es una combinación de un agente dispersor con, con las rendijas. Entonces, las rendijas, como pueden ver tanto en este caso como en el anterior, deben tener bordes que van a ser afilados, tendrán que contar entonces con unos bordes que van a ser afilados. También podemos mencionar que van a ser paralelos, también deben estar en el mismo plano. En ambos casos, entonces, son importantes las rendijas porque también estos sistemas de reflexión, como en el caso de la red de reflexión y como es el caso de los prismas, tienen que ser, diríamos, se toma en cuenta una especie de ventana que va a proteger a los componentes de estos monocromadores del polvo, o también va a poder proteger de la emisión de algún tipo de gases que podría influir en el buen estado de cada uno de estos componentes. Ahora, el hecho de utilizar estas redes cóncavas hace que el equipo sea más barato, es decir, disminuye el precio. Entonces, al disminuir el precio se hace mucho más asequible. Y cuando hablábamos en un momento anterior de la calidad de un monocromador, tenemos que decir que hay algunos aspectos determinantes para decir este monocromador es bueno, este monocromador es de muy buena calidad, por lo tanto el equipo también va a ser de buena calidad. Pero si hablamos ya con más detalle, la calidad de un monocromador va a depender de la pureza de la radiación de salida, es decir, tenemos que tomar en cuenta la capacidad para separar las distintas longitudes de onda adyacente, y esto depende de su poder de captación de la luz, de la anchura de banda espectral. Y en el caso ya de comparar los monocromadores de red y los monocromadores de prisma, estos últimos tienen mayor facilidad, entre comillas, diremos así, o es más sencilla la fabricación de este tipo de redes de reflexión que trabajar con los distintos prismas, ya sea de 60 o de 30 grados. El trabajo que requiere el tiempo, la minuciosidad, etcétera, etcétera, del otro va a ser, diríamos, mayor, lo que va a hacer que los precios también sean mayores si hablamos desde un punto de vista económico. Y decimos, va a ser más sencillo trabajar con una red de reflexión, construir una red de reflexión, pero entre paréntesis, porque igual pues conlleva un trabajo adicional de mucho detalle, de mucha precisión y también del uso. Entonces, de todas maneras, pero este último tiene ventajas en cuanto también al grado de separación que se pueda obtener en un momento dado. Bien, después de que nosotros nos hemos referido
a los materiales, nos hemos referido a las características de los bordes, nos hemos referido a la disposición que puedan tener estos elementos. Nosotros vamos a pasar a otros elementos que vienen a ser importantes también y que van a referirse a lo que son los recipientes para la muestra. Los recipientes para la muestra también tienen una importancia dentro de lo que va a ser los componentes de los instrumentos. En primer lugar, estos recipientes que contienen a la muestra reciben el nombre de cubetas. También pueden llamarse celdas. ¿Por qué son importantes? Porque contienen a la muestra y la muestra va a ser la que va a interactuar con la radiación. ¿Y de qué manera va a interactuar la muestra con la radiación? A través del fenómeno de la absorción. Es decir, la muestra va a ser capaz de absorber radiación electromagnética, pero ojo, no se olviden cuál era el papel del monocromador o de alguno de los dos filtros, era de obtener, entre paréntesis, una radiación con el menor número de longitudes de onda. Y ya les decía, en los textos ustedes utilizan una radiación o van a poder observar una radiación monocromática. Entonces, dentro las condiciones que deben tener los recipientes, tienen que estar fabricados con materiales transparentes a la radiación. Es decir, si yo utilizo la radiación ultravioleta, tendré que estar empleando materiales que sean transparentes al ultravioleta. ¿Cuáles van a ser estos? Van a ser el cuarzo, puede ser el sílice fundido. Si yo empleo la región del visible o estoy trabajando con longitudes de onda comprendidas en la región del visible, tendré que utilizar vidrios silicatados y en algunas situaciones el plástico. Si yo me encuentro en la región del cercano infrarrojo, necesariamente tendré que contar con un material que sea transparente a estas radiaciones y van a ser las sales como el cloruro de sodio, el bromuro de potasio, el bromuro de sodio. Aquí tenemos distintos modelos de cubetas, de celdas en cuyo interior se deposita, se coloca el analito, la solución cuya concentración queremos determinar. Ahora, hemos dicho que estas cubetas, estos recipientes para la muestra, si tienen, tienen el papel de que, en primer lugar, contienen a la muestra. En segundo lugar, en este recipiente se lleva la interacción de la radiación con la muestra, en otras palabras, la absorción. Los tipos existen de distintos materiales dependiendo la radiación, porque tienen que ser transparentes a la radiación. Ahora, también pueden ser de distinta forma. Aquí tenemos cubetas con base cuadrangular, pueden ser también cubetas cilíndricas, también pueden ser las cubetas automáticas. Podemos decir también que deben tener distinta capacidad, es decir, unas serán más grandes con una mayor capacidad que otras. Ahora, tienen estos recipientes una serie de condiciones que reunir. Entre esas condiciones, una condición muy importante es que la pared de estas cubetas debe tener un espesor constante. El recorrido de la radiación electromagnética es constante, por lo tanto, una cubeta que se utiliza en este tipo de equipos no es pues igual que un tubito de ensayo normal o simple que nosotros podríamos tener, que en cuanto a la forma, en cuanto a la capacidad, podría ser bastante parecido, pero cuando hablamos de las cubetas para los equipos, los materiales, la construcción tienen una o exigen una mayor, una serie de
hay mayores exigencias dentro de lo que va a ser la construcción, porque no se olviden que tienen que tener la posibilidad de ir a reproducir las lecturas. Los materiales, vuelvo a repetir que es muy importante decir que siempre tienen que ser transparentes al tipo de radiación. Entonces, otro aspecto importante es un nuevo término que surge como va a ser el camino óptico. Las cubetas muchas veces tienen dos caras opacas y dos caras transparentes. Generalmente se las puede manipular por las caras opacas, es decir, se las puede agarrar, colocar en el lugar donde se va a realizar la medición, etcétera, etcétera. Pero estas van a tener dos caras transparentes. ¿Por qué decimos dos caras transparentes? Porque por estas caras transparentes va a aparecer, va a entrar la radiación y va a salir la radiación. Voy a volver a un esquema inicial que tenemos para que me entiendan dónde está. A ver, acá. Si yo tengo aquí la muestra y esto representa una cubeta, esta va a ser mi cara transparente y esta también va a ser la cara transparente. Entonces, esa radiación monocromática va a ingresar a la cubeta por esta cara. Y en este su recorrido hasta llegar hasta esta otra cara, se va a llevar a cabo la interacción. En otras palabras, se va a llevar a cabo la absorción y la radiación va a ser capaz de salir por acá. Y esta señal que ha salido, ¿dónde va a llegar? Va a llegar al detector. Por eso nosotros decimos que esta distancia entre la cara interna y la otra cara interna de la cubeta, este espacio donde recurre, esta distancia que recorre, este espesor que recorre la radiación, se conoce o se lo define como el camino óptico. Y vamos a ver qué características tienen estos caminos ópticos en las distintas en las distintas regiones. Una será, por ejemplo, en el ultravioleta visible y otra será en el cercano infrarrojo. Entonces, no se olviden que este espesor, esta distancia, este recorrido que tiene la radiación recibe el nombre de camino óptico. Bien, ahora, las cubetas deben estar siempre ubicadas perpendicularmente con dirección a la radiación para de esta manera minimizar la pérdida por reflexión. Entonces, eso ya les voy a explicar cuando nosotros estemos viendo el equipo. La posición de la cubeta debe ser perpendicular a la dirección de la radiación. De esta manera vamos a minimizar la pérdida que podría presentarse por reflexión. Ahora, cuando se procede a realizar la limpieza de las cubetas, esta limpieza no es como cualquier tubo, sino que primero la limpieza se debe realizar con agua destilada. Una limpieza periódica, muy rigurosa, en determinadas circunstancias se puede utilizar otro elemento, tal vez el ácido nítrico, pero nunca utilizar una solución de dicromato de potasio. Ahora, cuando se utilice alguna otra solución, por ejemplo, el metanol o el ácido nítrico, siempre hay que cuidar que sea de grado espectrofotométrico. ¿Qué significa esto? Que está preparado, ha sido fabricado con la posibilidad de tener un uso en este tipo de cubetas, en este tipo de materiales. Ahora, les decía y les mostraba anteriormente dónde estábamos cuando hablábamos de las cubetas. Acá, aquí, más claro está acá. Decimos, hay dos caras opacas y hay dos caras transparentes. Por las caras transparentes va a atravesar la radiación y por las caras opacas normalmente el operador manipula la cubeta. Y hay que tener ese cuidado de efectivamente manipular solo a través de las caras
opacas porque pueden presentarse las huellas dactilares, las manchas de grasa, las, ¿cómo les podría decir? Cualquier otro tipo de sustancia extraña, y esto que va a dar lugar va a producir alteraciones en la transmisión de radiación a través de la cubeta. Por eso siempre es un requisito que ustedes manejen tomando, tocando o por las caras opacas de la cubeta y no así por las caras transparentes de la misma, por donde va a atravesar la radiación, que debe estar libre de huellas, libre de grasa, libre de manchas, libre de rayaduras, etcétera. Y ahí se hace hincapié, por ejemplo, en el material que se tiene que utilizar para limpiar estas cubetas. Bien, ahora, también les había mostrado, en este caso solo tengo, creo, cubetas de base cuadrangular. Hay algunas cubetas que pueden ser cilíndricas. Es más, en un inicio, cuando aparecen los primeros equipos, los primeros espectrofotómetros, la mayoría de las cubetas tenían una forma cilíndrica y tenían una mayor capacidad, es decir, eran más grandes. Con el tiempo se ha ido corrigiendo, mejorando. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que el camino óptico, es decir, el valor de B, el camino óptico, por si acaso, está representado por la letra B labial. Es decir, este camino óptico tiene que ser el mismo para poder reproducir las lecturas, no se olvide. Entonces, cuando son cilíndricas, muchas veces nos conducen a variaciones en el valor del camino óptico, y esto consecuentemente nos trae a errores bastante significativos. Ahora, el hecho de que nosotros recomendemos la posición de la cubeta con respecto a la dirección de la radiación y que debe guardar el ángulo de 90 grados, es decir, debe encontrarse perpendicular, vamos a ver que esto minimiza la pérdida de radiación. Entonces, nosotros, de acuerdo a las regiones, también tenemos que tener un camino óptico permitido. Para el ultravioleta, para la región del visible, que se utilizan materiales como en el caso el cuarzo o sílice fundido, o en el caso del visible utilizamos las cubetas de vidrio, de plástico, los boros silicatados. Se van a emplear caminos ópticos que oscilan aproximadamente entre 1 centímetro. En cambio, cuando nosotros hablamos de cubetas para la región del cercano infrarrojo o del infrarrojo, tenemos que hablar de un camino óptico mucho más estrecho, y es por eso que se construyen celdas, cubetas, cuyo camino óptico va a poder variar, y a esto se conoce y se las llama como celdas desmontables. ¿Por qué? Van a modificar la distancia del camino óptico, va a variar el valor de B, y también se debe tomar en cuenta, si recuerdan en un principio les decía, el material con el que se construyen debe ser transparente a la radiación. Hemos hablado ya para el ultravioleta, hemos hablado para el visible, y en el caso del cercano infrarrojo, por ejemplo, hemos mencionado los materiales como el cloruro de sodio y otros más. ¿Y qué ocurre en este tipo de cubetas? El hecho de utilizar algunos disolventes, la presencia de la humedad podría opacar, en este caso, el grado de transparencia para el paso de la radiación. Es por eso que se sustituye con solventes orgánicos, se utilizan los polvos pulimentadores para ir corrigiendo continuamente esa posibilidad de que puedan opacarse las caras transparentes en este tipo de cubetas. Por lo tanto, tenemos que mencionar que al hablar de los recipientes
para la muestra, si bien ya hemos mencionado en el caso de los de la región del visible, de la región del ultravioleta. Para el infrarrojo tenemos que considerar cubetas donde el valor de B va a ser mucho más estrecho. Esto se consigue con los espaciadores de teflón que van a permitirles ir variando la longitud de B en este tipo de celdas. Entonces, muchas veces estás en este tipo de celdas donde se puede ir llenando o empleando algún tipo de jeringas hipodérmicas, y también hay que considerar que en este tipo, es bueno hacer la aclaración, que en este tipo de cubetas para el infrarrojo contienen una especie de ventanas construidas de cloruro de sodio o de otro tipo de sal para que después se utilizan estos porque deben ser, o es un requisito de que deben ser transparentes a la radiación. Ahora, las ventanas de cloruro de sodio tienen un mayor uso, y el problema de que pueden velarse debido a la absorción de humedad, se corrige esto, como les decía, utilizando un polvo de pulimentación y reemplazando el agua, el solvente como es el agua, por algunos solventes orgánicos como el tetracloruro de carbono, como el cloroformo, como el benceno. Entonces, como todo elemento óptico de un instrumento de absorción, las celdas se deben fabricar con un material a través del cual o por el que atraviesen las distintas radiaciones. Bien, esto creo, o algo más debemos mencionar con respecto a las cubetas que hemos mencionado, que son las más, diríamos, especiales, si nos referimos a las regiones. El hecho de utilizar estos polvos de pulimentación en las cubetas para el infrarrojo hace que vuelvan a su condición normal, a su condición original. Y por otro lado, el alcohol, el agua que se podrían utilizar, ustedes saben que atacan a los haluros, y por lo tanto tenemos que corregir esto utilizando pues otro tipo de materiales, ¿no? Como otro tipo de solventes. Bien, pasamos entonces, después de las cubetas, vamos a pasar hacia otro componente. Aquí tenemos las características, vamos a repasar una vez más. Son de distintas capacidades, tienen que ser las paredes de un espesor constante, el camino óptico también hemos dicho que debe ser constante, el material es una condición, debe ser transparente a la radiación electromagnética, tienen que ser, se hacen todas estas exigencias porque tienen que ser reproducibles las lecturas. El recorrido de la radiación electromagnética a través de la cubeta también tiene que ser constante, y hemos definido lo que es el camino óptico, es decir, la distancia, el espesor, donde la radiación electromagnética interactúa con el analito. Hemos visto que existen distintas formas, pueden ser cilíndricas, pueden ser de base cuadrangular, existen las cubetas automáticas, la limpieza no es la misma que un tubo normal, nunca debemos utilizar o manejar tocando los dedos en la parte transparente, ya que podemos ensuciar con huellas de grasa, con manchas, etcétera. Ojo, no se las debe secar en la estufa, simplemente se las debe dejar invertidas sobre un papel absorbente. No se debe utilizar cualquier sustancia para lavar en casos de que requiera, porque hay situaciones en que sí se requiere una limpieza más profunda. No está permitido el uso del dicromato de potasio. Se debe utilizar para limpiar un papel para lentes que pueda estar embebido en etanol. Necesariamente tiene que ser de grado espectrofotométrico, como les había mencionado. De igual manera, cuando utilizamos el ácido nítrico, debe tratarse de una solución diluida. Pasamos a otro componente que es
importante y que se encuentra inmediatamente después de nuestras cubetas, donde la señal proveniente de la interacción va a pasar a un elemento donde se va a convertir en una señal eléctrica. Y para eso están presentes los detectores. ¿Y cuáles? Voy a volver nuevamente para que nos ubiquemos en el esquema inicial y vamos a tener, a ver, acá. Hemos pasado los recipientes y ahora vamos a pasar hasta el detector, y dentro del detector vamos a ver las condiciones que debe reunir un buen detector y además los posibles tipos o principios por los que van a funcionar los distintos detectores. Entonces, volvemos nuevamente a hablar de las condiciones de los detectores. Bien, un buen detector debe cumplir con ciertas condiciones, es decir, en primer lugar, debe responder a un amplio rango de longitudes de onda. Luego también tenemos que decir que estos detectores deben ser de una sensibilidad a baja potencia, deben tener una respuesta rápida, deben tener un bajo nivel de ruido, tienen que tener la capacidad de amplificar y finalmente proporcionalidad directa entre la potencia de la radiación que llega y la señal eléctrica que llega a producirse. En otras palabras, cuando hablamos de responder a un amplio rango de longitudes de onda, estamos hablando que tienen que ser empleados para la región del ultravioleta, para la región del visible, para la región del cercano infrarrojo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos detectores tendrán que tener las características para responder a estas regiones que son las que normalmente se las aplica en las técnicas instrumentales que vamos a ver. Dice, deben tener una gran sensibilidad a baja potencia. Se refiere porque por mucho que llegue poca luz al detector, este debe transformarla en señal eléctrica, o sea, no debe pasar desapercibida aquellas señales que tengan baja potencia. Luego tenemos o hablamos de una respuesta rápida. ¿A qué se refiere? Inmediatamente que llegue un fotón, es inmediatamente que se genera la energía eléctrica. Luego hablamos de un bajo nivel de ruido. No debe hacerse caso a ninguna otra situación como por ejemplo el calor o la temperatura, sino que un detector tiene que referirse exclusivamente a la radiación. En otras palabras, tiene que medir la radiación, no el calor, no la temperatura. Luego hablamos de su capacidad de amplificar, es decir, las señales muy pequeñas necesariamente tendrán que ser amplificadas para posteriormente tener que formar parte de la información que obtengamos en el medidor. Y finalmente, hablamos de que deben ser proporcionalmente, debe tener la proporcionalidad directa o debe existir, en otras palabras, la proporcionalidad directa entre la potencia de la radiación y la señal eléctrica que ha sido producida, que ha sido generada. Esas son las condiciones de un buen detector. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos o contamos con una clasificación de los distintos detectores, porque vamos a ver que estos van a ser, a ver, antes les recordaré, cuando hablábamos de los componentes de un instrumento en el primer tema, hablábamos de un transductor de entrada y un transductor de salida. Y cuando hablábamos de los transductores, también tomábamos en cuenta a los detectores. Entonces, estos detectores que ahora hablamos también son transductores en espectroscopía. Y tenemos dos tipos de transductores que van a ser aquellos que son sensibles a la radiación y van a ser los transductores de fotones, y aquellos que son sensibles al calor, es decir, que van a
detectar cambios térmicos en milésimas de grados y son aquellos como los detectores de calor. Dentro del primer caso, cuando hablamos de los fotones, vamos a relacionar a dos fenómenos. Por un caso, en un primer punto, la fotoemisión y por otro lado, la fotoconducción. Y estos ambos vamos a ver que comprenden a la región del ultravioleta, la región del visible y la región del cercano infrarrojo. Y tenemos los métodos de espectroscopía óptica para los fenómenos de emisión. Ahora, cuando hablamos de los detectores que son sensibles al calor, estos van a responder a los detectores térmicos que responden a la potencia media de la radiación electromagnética. Nos estamos refiriendo a los distintos detectores térmicos comprendidos tal vez en la región del infrarrojo. Bien, entonces, después de esto, después de haber visto sus características, nosotros podemos referirnos en primer lugar a un detector, diríamos, tal vez el término no corresponde, pero se refiere a un detector bastante incipiente como es la célula fotovoltaica, muy, podríamos decir, simple en cuanto a su funcionamiento. Esta célula fotovoltaica, conocida también con el nombre de célula capa barrera, va a estar formada por una especie de una cajita, si vale el término. Vamos a ver que en este caso vamos a encontrar algunos elementos como ser, por ejemplo, el hecho de contar con una base que va a estar formada por un metal que puede ser el fierro, puede ser el cobre, al que lo vamos a denominar como un electrodo plano. Luego tenemos a una capa de selenio en la parte central. También posteriormente a esta o sobre esta vamos a encontrar un electrodo colector que va a estar formado por una placa delgada que puede ser el oro o también puede ser la plata. Y todo esto cubierto con una delgada capa de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Inicialmente va a llegar el haz de fotones, el haz de radiación. Ahora se van a romper los enlaces covalentes en dos elementos, van a originar dos elementos, los huecos y los electrones. Entonces, pasan estos electrones que han sido liberados, inmediatamente van a migrar por un circuito externo para interactuar con los huecos y de esta manera generar una corriente eléctrica, así de simple. Este es el principio, diríamos, de un primer detector histórico, si vale el término. Y si nosotros hablamos de sus ventajas, de sus desventajas, vamos a ver que es bastante económico, es robusto y una de sus características que llama la atención es que no requiere de una fuente de energía externa, por lo que se lo utiliza en algunos artefactos portátiles que a estas alturas ya simplemente nos permitirían algunos análisis de rutina. Ahora, el problema que presentan, que no son sensibles a niveles bajos y muy rápidamente presentan el fenómeno de la fatiga. Esto cuando hablamos de una primera idea de detector. Pasamos a, aquí están sus componentes, como habíamos mencionado, una placa de vidrio, una placa delgada de oro, también puede ser la plata, tenemos al selenio, luego tenemos una placa donde tendremos un metal que puede ser el fierro o el cobre. Ya hemos hablado de sus ventajas, bastante robusto, es económico y no requiere una fuente externa. Y sus desventajas va a ser muy rápido, llega a la fatiga, solamente es utilizado
para la región del visible y la máxima sensibilidad que se consigue es a 550 nanómetros, no más, y no va a ser sensible a niveles bajos. Tenemos otro ejemplo que va a ser pues el fototubo. Este detector tiene una ventaja, podríamos decir, frente a, no ventaja, algo que nos permite estar familiarizados con él, porque el principio va a ser el efecto fotoeléctrico que nosotros habíamos visto ya la anterior clase, y vamos a ver que en este equipo, en este tipo de detector, que si bien es bastante sencillo, pero presenta algunas ventajas, como vamos a ver a continuación. Está formado primero es una ampolla cerrada al vacío, y vamos a ver que en el interior encontramos una capa que va a tener una forma semicircular, cóncava, y vamos a tener acá un filamento anódico como un alambre. La característica de este fototubo es que esta superficie curva que encontramos está recubierta de materiales fotoemisivos. Este material fotoemisivo hace que permanezca cumpliendo o contando con sus ventajas, porque hay la posibilidad de ir modificando este tipo de materiales hasta obtener algunos materiales que son más sensibles, como son las mezclas dialcalinas o las combinaciones dialcalinas, donde se utiliza el cesio, el potasio, el antimonio, o inclusive algunas combinaciones multialcalinas que utilizan al sodio, al potasio, al cesio, al antimonio, o también a la plata, al cesio, al galio, al indio, y así otro tipo de materiales. De esta manera, generalmente se mantienen estas superficies bien, o sea, se hacen muy sensibles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener un haz de fotones, como ustedes pueden ver, va a incidir en esta superficie que está totalmente recubierta por este tipo de materiales. Entonces, en una primera instancia, los electrones se van a agitar, se van a desprender, si vale el término así, en etapas, hasta que inmediatamente saltan y se van hasta el ánodo, generando la corriente eléctrica. Este es el principio así de básico del fototubo, que es uno de nuestros detectores más sencillos con los que podemos contar. A su vez, pero este fototubo nos va a presentar algunas características que las podemos considerar como ventajas, como también desventajas. Ya si comparamos con el primer caso, va a tener mucha mayor sensibilidad. Hay y existe la posibilidad de amplificar. Si nosotros, por ejemplo, no se olviden, siempre considerar que el material que se utilice debe ser transparente. En el caso del ultravioleta, necesariamente estaríamos hablando de una ventana de cuarzo. Entonces, pero presenta una desventaja, que por el uso prolongado va a llegar a calentarse con bastante facilidad. ¿Y eso qué va a generar? Eso nos va a generar una corriente oscura. Y la gran ventaja que presenta este tipo de detector, lo que les mencionaba, la gran variedad de superficies fotoemisoras que se pueden lograr, que se pueden emplear, y de esta manera siempre se va mejorando la sensibilidad. Pasamos a otro tipo aquí tienen una fotografía de un fototubo muy parecido a un foquito de una moto. Aquí hablamos de sus Doctora, componentes. ¿Sí? perdón que le interrumpa, doctora, pero eh, tenemos ya clases de operaciones unitarias y muchos de los compañeros ya se están saliendo de la reunión. Ya, nos falta algo más. ¿A qué hora quieren continuar entonces? Tenemos que hablar de un detector más. Es por eso que con el otro grupo me retrasé. ¿Quieren continuar posteriormente o me dan unos 5 minutos más? Yo encantado de darle unos 5 minutos más, doctora.
¿Sí? ¿El resto qué dice? No hay más, creo. Si cuelgan ahí sus nombres y listo. ¿Hay más gente que dicen? Sí, doctora, está bien. De una Está vez, bien, no está bien. tendríamos que tener otra clase más. Depende de ustedes. ¿Qué dicen? ¿Continuamos? Rapidito. Sí, doctora. Ya, Sí, muy bien. doctora, continúe. Ya, entonces estamos hablando ahora, a ver, estamos hablando de los componentes del fototubo. Ya hemos mencionado, ya les he descrito, pero aquí tenemos un listado para repetir. Tenemos entre sus componentes una ampolla al vacío que hemos visto, que dependiendo la región con la que actúe, tendrá que utilizarse ese material. No se olviden que siempre tiene que ser transparente a la radiación. Tiene un cátodo cubierto con un material fotoemisor y esta es una de sus ventajas, ¿no es cierto? Porque continuamente van modificando, van apareciendo distintas combinaciones para emplear y ayudar con la sensibilidad en este tipo de equipo. Luego tenemos un ánodo, que es una especie de alambre, y tenemos las ventajas, un voltaje de 90 voltios, hay una mayor sensibilidad que en el anterior caso, un rango de uso que va a ir tomando en cuenta el ultravioleta, el visible, tiene un mayor poder de amplificación que el anterior y tiene una alta resistencia eléctrica. La ventaja fundamental, lo que les había mencionado, hay una variedad de materiales fotoemisivos, inclusive multialcalinos, que pueden emplearse en el recubrimiento, diremos así, de las superficies fotoemisivas. Y la gran desventaja es la corriente oscura que puede presentarse por calentamiento. Pasamos a otro detector. Este detector tiene el mismo principio que el fototubo, solamente que en este caso, como dice, está fabricado exclusivamente para aquellas señales que sean muy bajas y que requieran una amplificación. Como les decía, van a tener el mismo principio porque los componentes también van a ser bastante parecidos. Como ustedes vean, vamos a irnos a algo más esquemático. Aquí tenemos y nos referimos al fotomultiplicador. Este es un corte de una ampolla, diríamos, que va a dar lugar a un fotomultiplicador en cuyo interior, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar entonces una rejilla donde vamos a tener en primer lugar a un cátodo, acá un cátodo fotoemisor, y aquí vamos a tener el ánodo. Y adicionalmente, si ustedes se fijan, aquí tenemos una serie de fierros que van a ser rectos y curvos. Aquí va 1, 2, 3, son en total 9. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene una radiación que va a incidir sobre el cátodo emisor y desde acá va a pasar hacia los dínodos, porque estos fierros reciben el nombre de dínodos. Entonces, del dínodo 1 va a pasar al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, y así sucesivamente hasta llegar al 9 y pasar hasta el ánodo donde se ha generado la corriente eléctrica. Y vamos a ver que por cada fotón que tenemos se han generado 10 a la 7 o 10 a la 8 electrones. Por eso su nombre que nos dice que es el fotomultiplicador. ¿Sí? Entonces, este tiene una serie de ventajas, como vamos a ver. Aquí están sus componentes, una ampolla al vacío, un ánodo, un cátodo y lo que les decía y les hablaba de los dínodos. ¿Cuáles son las ventajas de este? El tiempo de respuesta, que es sumamente rápido, tiene un rango de uso que va a ir al ultravioleta y el visible, y lo que mejora o lo que supera al anterior, que es el fototubo, son sus sistemas de refrigeración de menos 30 grados y es específico para radiaciones de baja potencia. ¿Cuál es la desventaja? El precio. Al ser un componente que se ha especializado bastante para señales de baja potencia y de tener que contar con sistemas de refrigeración, hace o incrementa el precio a unas 10 veces más que un fototubo. Luego tenemos que hablar de otro tipo de detector
que podríamos decir este detector va a ser mucho más sensible que el fototubo, menos que el fotomultiplicador, y va a constar de unas uniones PN polarizadas inversamente montadas en un chip de silicio. Entonces, vamos a ver que este detector de diodo de silicio se basa en las propiedades semiconductoras del silicio, por eso decimos que se encuentra en un chip de silicio. Entonces, se explota esa propiedad del silicio de actuar como semiconductor y también la capacidad que tiene de convertir la energía, en este caso la radiación, en una señal eléctrica, que es lo que nosotros necesitamos y es lo que nosotros al final utilizamos a este componente para que transforme, para que convierta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un diodo de silicio como detector, vamos a ver que está formada por una unión P y N. En este caso tenemos un material P y un material N. O podemos hablar una estructura de tipo diodo de avalancha. Esta unión va a llegar a polarizarse inversamente y va a originar una zona de agotamiento donde ya no van a existir los portadores libres. Entonces, vamos a ver que cuando la partícula, es decir, cuando el fotón va a incidir sobre el detector, va a interactuar con los átomos de silicio presentes y de tal manera que se generan pares huecos electrones, es decir, los portadores de carga. Entonces, como existe un campo eléctrico en la región de agotamiento, los electrones se mueven hacia el electrodo positivo y los huecos van a ir hacia el negativo y de tal manera que se va a generar la corriente eléctrica. Ahora, este tiene, como les decía, la ventaja de ser una alternativa tanto por el precio, tanto por la sensibilidad, ya que sería una opción intermedia entre el fotomultiplicador y el fototubo. Luego, para continuar, aquí tenemos sus componentes, la región P, la región N, la unión PN que habíamos hablado, que es de polarización inversa, y sus rangos de uso, que están entre 190 y 1100 nanómetros, lo que nos permite utilizar en cualquiera de las zonas donde utilizamos o aplicamos las técnicas instrumentales, y presenta una mayor sensibilidad que el fototubo. Ahora, el último componente al que va a llegar la corriente eléctrica va a ser al dispositivo de lectura que incluye al procesador de señal. No se olviden, ¿qué va a ser qué ocurre en el procesador de señal? Primero se va a amplificar la señal, se va a eliminar todos los componentes que no sean deseados, se va a alterar la señal de corriente continua o alterna si es que se necesita. También si se requiere, se cambia de fase y también se la filtra. Realiza las operaciones matemáticas necesarias para finalmente, una vez que sea modificado, sea adecuado la información, va a llegar al dispositivo de lectura. Y los dispositivos de lectura, de acuerdo al modelo del equipo, podrán contener o podrán constar de medidores que van a ser digitales, van a ser modelos analógicos o pueden inclusive contar con registradores. Esto dependerá del modelo, del tipo de equipo con el que se esté contando. Y de acuerdo a todos los componentes, la ubicación y las alternativas que tengamos en estos, tenemos o surgen distintos instrumentos ópticos, como por ejemplo tenemos el espectroscopio, que es un instrumento óptico utilizado para la identificación visual de líneas de emisión atómica. Tenemos un colorímetro que se utiliza o se designa a un instrumento de medida de absorción en el que es el ojo humano el detector, empleando uno o más patrones de color. El fotómetro, que consta como selector de longitud de onda a un filtro, eso tengan en cuenta. El espectrómetro,
que proporciona una información sobre la intensidad de la radiación en función de la longitud de onda. No hemos tocado todavía eso. En cambio, el espectrofotómetro está equipado con rendijas de entrada, con rendijas de salida, con lentes y sistemas dispersantes. Presenta un detector fotoeléctrico que permite la determinación de la relación entre la potencia de dos haces en función de la longitud de onda con la espectroscopía de absorción. Resumiendo, el fotómetro va a ser un equipo que a nivel del selector de longitud de onda tiene un filtro simplemente, que puede ser de vidrio como puede ser de interferencia. Un espectrofotómetro es aquel que me va a permitir hacer un barrido. Si me permite hacer un barrido dentro de ciertas longitudes de onda, yo tengo que pensar inmediatamente en que tengo que tomar en cuenta un monocromador donde exista un agente dispersante y también existan las rejillas, no se olviden. Entonces, o la rendija de entrada y de salida, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esas son los distintos equipos que nosotros podemos mencionar, tomando en cuenta los componentes que hemos ido viendo y describiendo en esta clase. Bueno, jóvenes, no les quito más tiempo. Hasta aquí es el examen. El día lunes ya les voy a proporcionar las copias, les voy a proporcionar y seguramente este fin de semana ya les voy a pasar el libro para que ustedes puedan revisar, puedan ampliar y complementar lo que requieran. Que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicas.